Bueno, la primera vez que me discriminaron fue en la familia, que fue mi papá. Él, me recuerdo que fue para un 24 de diciembre, que le llegó el chisme, ¿verdad? Que yo estaba saliendo con otra persona. Y me llamó y me dijo, bueno, básicamente que no soy su hijo y que no me olvidara de él. En el último censo, Guatemala tiene más de 14 millones de habitantes, de los cuales el 28.22% aproximado tiene entre 15 y 29 años. El 18.3% de los jóvenes se localiza en el área urbana metropolitana, el 31.7% en el resto urbano. Uno de los problemas estructurales que ha afectado a la población es la discriminación, la cual nos discapacita como conglomerado social ante un desarrollo humano integral, una globalización y nos coarta la posibilidad de crecimiento económico. Es un fenómeno cambiante, mutante, se transforma con el tiempo y se introduce en los intersticios del comportamiento, tanto individual como colectivo. Ser joven a veces implica ser víctima de la discriminación por condición étnica y etaria, las cuales son vividas de manera directa e indirecta, la cual ha generado históricamente estereotipos y prejuicios que están presentes en las prácticas cotidianas, lo cual, llevando al extremo, puede implicar acciones violentas, odio, silencio y complicidad. Estrechemos nuestras manos, juntas, unidas, podemos ayudarnos. Botemos los prejuicios a la basura. Aceptemos diversidades, lengua, color o cualquier cultura. Dejemos de criticar y empecemos de cero. No importa si vistes elegante o callejero. Es tiempo de libres, poder vivir y de un mejor mundo empezar a construir. ¿Qué es la identidad para los jóvenes y cómo se identifican? Identidad para mí significa saber de dónde somos, nuestras raíces, dónde venimos, conocer nuestra historia. La identidad es lo que usan las personas para... es literalmente su esencia, ¿verdad? Lo que ellos son, lo que ellos creen. Las creencias que tenés, desde si crees en algún dios o no crees en eso, si tenés como todos los aspectos de donde vos creciste como identidad, digamos en barrios pobres o en barrios de clase media o alta, todo eso te va formando y te va haciendo a vos como ser, ¿verdad? La identidad para mí significa cómo soy como persona, cómo son mis tradiciones, mis costumbres, mi forma de actuar y de vestir. Yo me identifico como una joven que estudia filosofía en la Universidad de San Carlos. En mi tiempo libre hago lo que me apasiona, que es escribir música, hacer rap, me gusta hacer ejercicio. Estoy también involucrada en proyectos en pro de la mujer dentro del movimiento y también dentro de la sociedad. Joven, capitalino, clase media, estudiante universitario, en grandes rasgos, ¿va? Bueno, yo me identifico como una persona, como un estudiante gay, trabajador, soy una persona muy sociable. Soy una mujer maya quiché, soy capaz de lograr lo que quiero, me gusta cómo son mis tradiciones, las costumbres que mi familia tiene, en las creencias que tengo, que primeramente es Dios, ¿verdad? Cuando tenía 5 años más o menos, era una niña que ella, por ser ladina, se creía más que yo, ¿verdad? Porque soy indígena. Y como ese día llegamos de particular, entonces llevé traje típico, entonces fue por eso que se empezó a burlar de mí. Yo me atrevería a decir que el racismo es quizá la discriminación más fuerte que veo. O sea, esa insistencia
en rechazar todo lo indígena, en estereotipar todo lo indígena, en ese retorno a lo monstruoso. Eso quiere decir convertir al indígena, al campesino, en ese monstruo nuevo que amenaza la estabilidad del país. Si portan un traje indígena, bueno, ya se cuestiona un poco ese elemento. Y esto tiende muchas veces a que se tengan que quitar su traje, digamos, y ponerse una indumentaria mestiza, que de por sí no es una característica marcada, digamos, sino ya se sabe, digamos, normalmente no es que en el momento se discrimine, sino como ya se sabe que eso podría pasar, entonces de hecho ya se quitan su indumentaria indígena y portan otro tipo de la misma. En el caso de las mujeres indígenas se junta ahí no solo su identidad como mujer indígena, sino también su clase social, ¿no? El estereotipo o los prejuicios que se pueden tener sobre los indígenas en este país. Desde pequeña siempre me decían, es que usted tiene pisto, sus papás tienen pisto, no sé por qué a usted le cuesta dar el dinero para celebrar el Día del Niño. Entonces es feo porque yo como niña me sentía mal. Discriminación por raza, le hace el racismo, es quizás, según mi opinión, la más fuerte porque es la que permite sistemáticamente que unos pueblos vivan menos y peor que otros. Que no es lo mismo ser un joven indígena a ser un joven mestizo o ladino en esta ciudad. Un joven indígena y vestido de acuerdo a la indumentaria de moda de su juventud puede ser automáticamente criminalizado en los espacios públicos reservados por clase y por edad. La discriminación racial ocurre cuando un miembro de un grupo racial es tratado sin equidad y los mismos valores humanos que lo desfavorecen y sufren consecuencias negativas y adversas. Es cuando se discrimina a una persona o a un grupo étnico por el color de su piel o la raza a la cual pertenece. ¿Cómo defino la discriminación? Es una pregunta interesante porque hay muchas definiciones. Pero vámonos quizá a la más sencilla, la que es la exclusión y el rechazo a un grupo determinado por la naturaleza que tiene. Es un mecanismo de exclusión precisamente en donde determinada persona quiere ejercer el poder o tiene el control de determinada situación en relación a otra persona por sus características, por su poder adquisitivo también en determinado momento, por su condición de género, identidad de género o situación socioeconómica, dependiendo las circunstancias. Yo la defino como las limitaciones que puede tener cierta población, en este caso los jóvenes, de accesar a ciertos servicios como la salud, por ejemplo, y también como la falta de oportunidades que pueden tener los jóvenes en este caso, para su desarrollo material y espiritual, es decir, para su desarrollo como persona. La discriminación es lo que las personas actúan contra otras personas cuando no piensan de su misma forma y con las formas que lo han creado o se han estudiado y cosas así, ¿verdad? No sé si será ignorancia, porque parte de la ignorancia te provoca ese miedo, el no abrirte a nuevas personas, ¿verdad? Entonces creo que va un poco eso de ignorar que también son humanos, son personas, son iguales, y el simple hecho de ignorar sus culturas, sus creencias, ya es tema de discriminación, ¿verdad? Estos prejuicios que tiene la gente, estos como dogmas que los han enseñado como a decir, ciertas personas están tal vestidas, no son personas de bien, no son personas de confiar, o si tienen tatuajes tampoco son personas a las que ellos creen que puedan como acceder a tener confianza, brindarles un espacio. Eso es para mí la discriminación, como miedo a lo diferente a uno, ¿verdad? El tema de la discriminación a mí me parece que hay que enfocarlo en un énfasis que tienen ciertos grupos dominantes de mantener la hegemonía del poder. O sea, yo discrimino a todo aquel que veo diferente. Yo rechazo a todo aquel que miro diferente. Yo le quito la oportunidad a todo aquel que miro diferente para mantener una homogeneización que es desde la colonia para acá la que maneja hoy por hoy las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. Para mí, la discriminación es hacer de menos a las personas, tal vez porque tenemos diferentes razas y somos de diferentes etnias.
Y tal vez porque, así como nosotros hablamos el idioma quiché, entonces tal vez por eso se podría ser que se burlan de nosotros. ¿Qué es discriminación? Es eso, esa probabilidad sistemática de rechazar con el fin de mantener la hegemonía. O sea, vernos todos como iguales cuando no lo somos, sobre todo en un país diverso, en un país plural, maravillosamente plural como es Guatemala. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación. Sin embargo, aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor medida. En la ciudad de Guatemala existen diferentes tipos de discriminación hacia los jóvenes. Discriminación por edad, discriminación por género, discriminación por etnia, discriminación por identidad sexual. Yo crecí en la zona 18, obviamente en barrios pobres, en donde miras mucha necesidad de trabajo, servicios básicos. Entonces, el simple hecho de ser de una zona roja, como la zona 18, ya ante los ojos de las demás personas es como zona roja, sos delincuente, ¿verdad? Ya puedo ir yo con otra persona a la par, con otro cuate, pero el simple hecho de cómo voy vestido ya es como nos paran y al único que revisan es a mí, ¿verdad? También hay determinada discriminación relacionada a la forma de vestir, al vestuario que se porta, si se tiene pelo largo, si se tienen rastas, si se tiene aretes, si se tiene tatuajes. Entonces está como muy marcado eso de, bueno, aquel es marero, delincuente, porque usa pantalones flojos, sudaderos, pelo grande. La policía, por ejemplo, cuando para a los jóvenes con determinadas características o su forma de vestir, en donde arbitrariamente normalmente le levantan la camisa para verificar si tienen tatuajes o no. Sin embargo, esto no se da, por ejemplo, y normalmente en la zona 1, por ejemplo, zona 6, zona 18, pero este tipo de situaciones no las vemos en la zona 15, en la zona 10, digamos, porque se asume que los jóvenes que están en aquellas zonas no van a delinquir, por ejemplo, porque automáticamente en el vestuario o la forma de comportarse se asume un potencial delincuente. Entonces ya te discriminan desde no puedes entrar a tal lugar, la policía te anda jodiendo a cada rato y te anda parando y registrando a cada rato, o el simple hecho de por tu forma de vestir, alguna otra persona ya no se sienta a la par tuya, ¿verdad? Porque creen de que uno les va a saltar o algo así, va. No es tratado igual el joven que viene de una clase media, de una clase alta o de clase media, a un joven que pertenece a una clase baja o que de alguna manera demuestre en los estereotipos que tenemos que no pertenece a esa clase social. Hay algún nivel de exclusión incluso en determinados lugares o centros comerciales en donde no se permite el ingreso de jóvenes con estas características. Fue cuando estuve trabajando en una telefonía y una supervisora, ¿cómo se llama? Se enteró que yo era gay, entonces me empezó a tratar de que yo me fuera a la empresa, no me sacaba a almorzar, me sacaba 3 horas después de mi hora de salida, entonces ya con eso, entonces buscó otra excusa, porque ya se lo había hecho a otro compañero, entonces buscó otra excusa para sacarme y lo logró. La discriminación por género, pues por supuesto también es una discriminación que ha afectado sistemáticamente a la sociedad guatemalteca, a muchas sociedades, solo que la guatemalteca no ha sabido superarlo hoy por hoy. Tiene que ver precisamente con la comunidad LGBTI por sus características, su expresión, digamos muchas veces, o su forma de comportarse, las personas tienden a discriminarles. Que no es lo mismo también que sea una mujer joven a un hombre joven y trato en esta ciudad. Estoy cansado de tanto sufrir, como disfrutan al vernos morir. Quisiera un día poder sonreír, pero la sangre no llega a su fin. Arrebataron lo único que ya tenía, suele llorar y se le escapa el día. Yo siempre he pensado en qué forma afecta la discriminación a los jóvenes. Siempre he pensado en algo, tanto en víctima como en victimario. O sea, discriminar no debe de ser bonito. O sea, discriminar afecta.
también siempre vemos el tema desde el discriminado, pero ¿quién discrimina? Porque está respondiendo a patrones inconscientemente, porque el sistema educativo no le ha enseñado a no hacerlo, porque él se cree superior, porque le han enseñado que por su condición étnica, de género, tiene derecho a lastimar. Yo creo que los jóvenes los discriminan más por su forma de vestir, de actuar, a veces por su sexualidad, porque ellos tal vez usan tatuajes o piercings, o también piensan que lo que hacen es delincuencia y no los quieren por eso. Pero este país te enseña a discriminar para sobrevivir muchas veces. Te enseña a negar incluso a veces tus propias raíces, tus propias condiciones sexuales, por ejemplo, a ocultarlas, a esconderlas, para entrar dentro de un patrón. Entonces te convierte en discriminador a veces de tu propia causa. Bueno, creo que se discrimina mucho por el hecho de ser un país conservador, en donde el joven o los jóvenes no tenemos el acceso a muchas instituciones, ni siquiera públicas, ¿verdad? En donde somos el país, bueno, Guatemala tiene más de la mitad de la población es joven, entonces se contradice mucho cuando el gobierno no tiene ni siquiera dependencias o instituciones estatales en donde se toquen muchos temas de juventud, y las pocas que hay, pues vemos que son personas que ya tienen más de 50 años, ¿verdad? Es un poco complejo, digamos, identificar exactamente en qué les afecta, porque precisamente en la etapa de la adolescencia y la juventud, en donde se está dando una afirmación como ser humano, como persona, normalmente pasa por desapercibido. Digamos, no hiere, por ejemplo, muchas veces en el momento, digamos, en el tiempo, sí. Muchas veces no se percibe el que se esté dando una situación de discriminación o de exclusión, aunque sí normalmente se da un nivel de afectación que se ve reflejado en términos de tristeza, en términos muchas veces no quiere salir de la casa, etcétera, dependiendo del grado de afectación que se dé. Pero normalmente no se percibe. Entre jóvenes somos más, digamos, la juventud es como más, no es tan permisiva a este tipo de situaciones. No me quiere, no importa, digamos, busco otra persona. Sin embargo, en el tiempo finalmente se asume como normal, y lo más lamentable es que posteriormente viene una réplica. Digamos, hoy me la hicieron, después me desquito, digamos, como una práctica no interiorizada, pero finalmente es la que se da. ¿Cómo afecta la discriminación? Hablamos del discriminado, por supuesto le afecta, simplemente le interrumpe cualquier tipo de posibilidad, cualquier tipo de desarrollo. Así de grotesco es ese tema, así de serio es. Yo pienso que los jóvenes nos discriminan por muchas cosas, empezando por la edad. Si queremos ir a pedir un trabajo, te dicen, ¿cuántos años tenés? 19, me gradué el año pasado. No, aquí necesitamos a alguien con experiencia. Entonces pasa uno 1 año, 2 años, va a buscar trabajo y no te lo dan porque te dicen, no, muy joven y no tiene experiencia. O porque uno te preguntan, mire, ¿a usted le gustan los tatuajes? Sí. Entonces ya para ellos es como lo limita. Bueno, en esta persona tal vez no puedo confiar. O también por lo que te gusta hacer, por cómo te vestís. O te preguntan, ¿qué haces en tu tiempo libre? Yo patino, yo hago rap. Entonces ya para esa gente es como te ponen una barrera. Aparte de la edad, tus tendencias, tus gustos, tu forma de vestir. También como ¿dónde vivís? Te preguntan ¿dónde vivís? Vivo en zona 15, qué bueno. En zona 18, bueno, entonces ya como que le cambia el tono a la gente ahí. O sea, una persona discriminada, olvídese, no tiene posibilidades, no puede competir para nada en esta vida. O sea, no puede tener un mejor empleo, no puede superarse porque no estudió o porque la educación que recibió en una comunidad lejana fue una educación sin calidad, entonces no puede acceder a la universidad porque no gana las evaluaciones. Las evaluaciones hoy por hoy están hechas hasta en la misma Universidad de San Carlos, sin querer o queriendo, eso sería otro tema, para discriminar a la gente que viene del área rural que no puede competir en esa evaluación, no puede, porque la educación que recibió en una escuela rural con un solo maestro dando todas las clases simultáneamente no puede competir. Yo siento que les afecta a los jóvenes porque es como el periodo en donde están reafirmando su identidad para ese proceso adulto que van a llevar después.
y estar sufriendo en ese periodo la reafirmación de su identidad como el adulto que va a ser después a través de discriminaciones y exclusiones, le genera a esos jóvenes una suerte de inseguridades, de baja autoestima, de falta de oportunidades para poder desarrollarse y de frustraciones al respecto también. Es un joven que cree que no va a salir adelante, que no tiene oportunidades en un país como este. Es un joven que siente que tal vez solo donde lo encasillaron o solo en la parte donde está viviendo y donde se puede mover, solo donde la sociedad le ha permitido moverse, es el único lugar donde va a poder hacerlo y no va a poder salir a más allá de eso. Yo creo que en ese aspecto a la gran mayoría, porque no es a todos los jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes, pero sí a la gran mayoría les afecta de esa manera. Ahora le llaman bullying. Ahora tiene otro nombre, un nombre más moderno. Y con ese nombre moderno, porque se da en los colegios privados, porque se da en lugares, es que discriminan a mi hijo porque es un poquito más gordito, porque es un poquito... Entonces ahí sí la atención. Pero no se dan cuenta que ese fenómeno de bullying no es más que la discriminación, quizá en una escala muy pequeña, pero es el principio de la discriminación. ¿Te parece justo que niños aguanten hambre y en colonias pobres no hay agua ni para bañarse? No es justo que la clase social llamada baja irónicamente siempre es la que más trabaja y al que menos le pagan, sí, y es una lata ver a tantos falsos con smoking y corbata que siempre tratan de acapararlo todo. Democracia no es hacer las cosas siempre a tu modo. Se mueven. Por ejemplo, voy a un mercado y tal cosa vale 50 pesos, vale 100. Entonces, no, pero si le digo, no, vale 100. Entonces es feo porque ya piensan que porque soy blanca o tengo pelo así o soy de Estados Unidos o mi familia tiene pisto. También me ha pasado en el trabajo. Por ejemplo, me preguntan, ¿usted qué hace o qué le gusta? Me gusta hacer rap, me gusta la cultura hip hop, me gusta la filosofía. Sí, pues usted no cree en Dios, usted no sé. Entonces ya se empiezan a hacer ideas que no son ni me discriminan y ya me excluyen de ciertas cosas, ¿va? O piensan de que si van a hablar de algo, yo me voy a molestar. El joven hoy por hoy está respondiendo a un modelo de Estado. Ese modelo de Estado discrimina. Ese modelo de Estado no está dando la misma educación a los jóvenes indígenas que a los jóvenes que no son indígenas. Ese Estado mismo es racista porque excluye sistemáticamente a los jóvenes que no son de la capital, jóvenes que no son urbanos o metropolitanos o blancos, ladinos, mestizos y que responden a esa supuesta homogenización. En esas ocasiones cuando pasé esos momentos así como de exclusión y de discriminación, no busqué ayuda de ninguna institución, no sé por qué no lo hice, quizás en esos momentos no estaba muy informada de que esas cosas a lo largo me iban a afectar porque sí me afectan en algún momento. Lo que sí he hecho es como buscar asesoramiento, comentarles a personas que están como en esas organizaciones y como más que todo consejos, ¿verdad? De cómo sobrellevar estas situaciones y cómo también poder enseñarle a las personas que lo que están haciendo es discriminar. Yo venía caminando en la zona 10, yo siempre ando con mochila, iba caminando sobre la calle, iba como a la mitad de la cuadra, cuando sobre la avenida pasó una patrulla, pasó completa, ¿va? Y ya estás tan mentalizado de que te van a venir a molestar porque yo vi la patrulla y dije, fijo, se van a regresar a registrarme. Y había dado 3, 4 pasos cuando la patrulla venía de retroceso y esperaron a que yo llegara a la esquina de la cuadra y dijeron, párate ahí, te vamos a revisar. Entonces, y tampoco era yo consciente de que era tipo de discriminación o sea, yo por mi vestimenta, por de dónde soy, porque obviamente te preguntan, ¿eso es zona 18? Entonces ya se les brindan sus alertas, ¿no? Entonces el simple hecho de ser la zona 18 por cómo vestirme o por muchas otras cosas que tal vez los policías miran. Sí sabía que yo era víctima de discriminación, pero no me hizo sentir mal porque mi forma de vivir, mi forma de pensar no es nada malo. Primero le conté a la maestra, pero no me creyó, y después le conté a mi mamá. Igual fue a hablar con la maestra y sí hubo un cierto tiempo que ella se controló, pero igual siguió. Dice así: oye, recuerda que tu boca es un arma, puede afectar a otros, contaminar tu alma. Piensa con calma antes de expresarte, pues todo lo que digas te puede afectar después.
Se está dando un proceso de trabajo relacionado a la inclusión de la juventud a partir de la creación o aprobación de políticas públicas. Sin embargo, las mismas no siempre están adecuadas a las necesidades reales de esa juventud, desde elementos como el tema del trabajo, desde el acceso a salud, el acceso a educación, digamos como 3 elementos fundamentales. Pero el Estado no está, digamos, haciendo los esfuerzos mayores para que realmente se cumplan estos elementos que he planteado como derechos fundamentales que deberían de estar disponibles para toda la sociedad, u otros elementos como el deporte, la recreación, el ocio, que ya pasan a segundo plano, pero que son derechos y que lamentablemente el Estado no está invirtiendo en ellos, no los considera prioritarios o esenciales. Y por el otro lado, creo yo que la inversión que el Estado está haciendo en la juventud es muy baja aún, a pesar de que se cuenta con esas políticas. Y por el otro lado, un elemento reciente, digamos, en la cotidianidad de nuestro país fue la discusión que se generó en torno a la aprobación o a la necesidad de contar o no con una ley de juventud, que precisamente lo que pretendía era el reconocimiento de derechos, el poder mejorar o poder reorientar la necesidad de contar con políticas públicas e instituciones más fuertes que realmente puedan atender a la juventud. El Estado no hace ningún esfuerzo por combatir la discriminación. Es más, es el Estado el mayor discriminador. Es el Estado el jefe de la discriminación y del racismo. Es el Estado el que permite sistemáticamente que unos vivan mejor que otros. Es el Estado el que no ha hecho los esfuerzos suficientes realmente por garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades. Yo creo que sí le afecta. Yo creo que el Estado de Guatemala trabaja muy poco para la inclusión. Yo no veo poco o nada. O sea, yo no veo, por ejemplo, programas o políticas públicas dirigidas específicamente a esa población joven, y adentro de esa población joven tampoco mucho menos miro la diversidad cultural que se compone este país. Pero poniéndolo de una forma general, yo no veo programas, por ejemplo, que fomenten en ese periodo del ser humano que se está formando cosas artísticas, por ejemplo, para crear jóvenes artistas, pintores, músicos, jóvenes deportistas. Tampoco veo. No veo tampoco que se crean o que se fomenten en ese periodo del ser humano también científicos, los jóvenes científicos guatemaltecos que hay, la mayoría, si es que no todos, están fuera del país. No veo yo ninguna política pública que estén desarrollando eso a favor de los jóvenes. Esa es la clave que el Estado no ha sabido entender. Tengo derecho a la igualdad y tengo derecho a la diferencia. Tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza, y tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina. Al menos yo no les pongo como mayor importancia. Bueno, sí me están discriminando y les pido los datos a los agentes y voy a poner una denuncia, porque al final también sé que el sistema no funciona así, ¿va? O sea, una denuncia no va a pasar de más de archivarla. Entonces también pérdida de tiempo, ¿va? De tanto sufrir, como disfrutan al vernos morir. Quisiera un día poder sonreír, pero la sangre no llega a su fin. Arrebataron lo único que ya tenía, suele llorar y se le escapa el día. Hay esperanza, señal de vida, no se muera, estése tranquila. Un moribundo que se despertó